Amigos y amigas televidentes, muy buenos días. Transmitimos en el sol de las noticias. Entonces, pues, tenemos ya la grata presencia de nuestra invitada para hoy. Ella es Sandra Muñoz, licenciada en Pedagogía, dirigente del Partido Liberal, efectivamente, dirigente del Partido Liberal. Es miembro del Consejo Ejecutivo del Partido Liberal. Ha sido candidata en 2 oportunidades. La tenemos ya presente aquí, a nuestra invitada para hoy, a la licenciada Sandra Muñoz. Bienvenida. Bienvenida, distinguida amiga, qué gusto verla nuevamente en estas actividades de la política. ¿Cómo ha estado? Pues muy buen día, agradeciéndole de verdad. Esta es una buena oportunidad. Primero porque es un programa muy visto y en política y no en la política es bueno de una u otra manera llegar siempre a la gente a la que uno se ha mantenido siempre cerca. Sandra Muñoz, ¿de dónde es originaria? Soy originaria de Santa Bárbara, Patepluma de corazón. Pero ya casi la mayoría de su vida la ha pasado aquí en la capital. Sí, realmente hemos vivido, después de que nos graduamos en la Escuela Normal Mixta Santa Bárbara, fuimos la primera promoción de maestros en Santa Bárbara. Nos venimos a estudiar pedagogía a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hay cosas que la gente no sabe a veces de uno. En esos tiempos yo andaba en teatro, era del Teatro Universitario Libre de Honduras. Luego incursionamos en otros temas, a los 21 años candidata a diputada, ya inclusive por Santa Bárbara. Pero ya cuando nos venimos acá, empezamos a platicar con la gente, a conocer la gente de los barrios de Tegucigalpa y Comayagüela, y así hemos ido avanzando. Ya me considero de los 2 lugares, pero no dejo mi corazoncito en Santa Bárbara. ¿En qué ciudad nació? Nací en Quimistán, Santa Bárbara, en Los Valles, y por cierto nos dicen los garrobos, de los cuales nos sentimos muy orgullosos los pateplumas. Sí, ¿y su núcleo familiar cómo estuvo conformado? ¿Cuántos hermanos tienen? Bueno, nosotros somos 5 mujeres y un varón. Mis 2 padres, que en paz descanse, nos formaron ante todo amor hacia la gente. Si hay algo de lo que yo me puedo sentir orgullosa es del ejemplo que nuestros padres sembraron en nosotros. Quiero decirles que cuando mi papá murió, el sentido de la gente fue acompañarnos y no fue casualidad. En Santa Bárbara fue una sorpresa que en el entierro de mi papá hubieron mariachis, había una marimba en el cementerio y todos nos quedamos asombrados. Y era la gente que de una u otra manera, mi papá, un enfermo, le abría puertas o trataba de ayudar. ¿Qué es el nombre de su padre? Mi padre era Ángel Muñoz Perdomo, un hombre correcto, y les quiero contar que los políticos que se acercaban en esos tiempos, mi papá amigo de Modesto Rodas Alvarado, amigo de Efraín Bujirón y de los grandes del Partido Liberal, hubo una vez que a mi papá le quisieron hacer unos cambios de planilla, Javier, y usted que anduvo cerca también en esas líderes sabe lo que es esto. Qué difícil es que a un hombre tipo así, Ángel Muñoz de Santa Bárbara, a última hora le quieran cambiar las planillas de los consejos locales liberales. Y en ese momento recuerdo muy bien porque nuestro candidato presidencial era José Ascona, mi papá era el coordinador departamental, nada fácil porque en ese momento Efraín Bujirón era el otro candidato presidencial, paisano a quien le teníamos mucho aprecio, pero mi papá decidió que nos íbamos a ir por el hombre que él creía que era en ese momento. Pues le cuento que en esa oportunidad mi papá, cuando le quisieron cambiar de los 27 municipios de Santa Bárbara, 4 les dijo, pues aquí les entrego todas las planillas y vayan a armarlas a ustedes, porque yo no les voy a ceder un espacio que no es el espacio de Ángel Muñoz, sino es el espacio de la gente de los pueblos de Santa Bárbara. Mire, esas lecciones a uno le dejan mucho. Ahora ya no es así. Ahora las cosas se arreglan tras bambalinas, se arreglan bajo la mesa, y esas son las cosas que duelen en política. Pero yo sí me siento orgullosa de ser hija de Ángel Muñoz y de María Victoria Reyes. Me quedé inquieto yo por eso de los garrobos. ¿Por qué les dicen los garrobos? Fíjense que hay 2 versiones, ¿verdad? Uno, porque dicen que se levantan muy temprano a agarrar sol para empezar a trabajar, ¿verdad? Y la otra es que se quedan asoleándose para no trabajar. Así de sencillo. Es como en el caso de los pateplumas. ¿Por qué nos dicen pateplumas? Hay 2 versiones. Uno, porque son buenos para escribir, pero hay otra que dicen que son buenos para correr cuando miran los problemas. Entonces, que me perdonen los pateplumas, pero yo cuento las 2 versiones, ¿verdad? Yo me quedo con la lógica, la mejor, que somos buenos para escribir,
Santa Bárbara es un departamento que ha tenido personalidades, el mismo Carlos Montoya, presidente del Congreso, Efraín Bujirón, hemos tenido personalidades, ¿verdad? Fuimos cuna de presidente, ¿verdad? Y podríamos hablar mucho de Santa Bárbara realmente. Y esta plática está súper interesante porque podemos alternar la trayectoria política de Sandra con su vida, que también es parte de fundamental. Y se los agradezco porque fíjense que sinceramente es primera vez que tengo la oportunidad de eso, de poder hablar no solamente de Sandra la política, sino Sandra la madre feliz, con 3 hijos, ¿verdad? La hija la de todo. Pero sí. ¿cuántos hermanos tiene? Entonces yo tengo 5 hermanas mujeres y un varón. Y un hermano, el menor, que fue el que crió mi mamá, que se llama Francisco Lenín Muñoz, que lo miramos como un hermano también. ¿Cómo fue el ambiente familiar? Precioso. No venimos de una familia de ricos, pero sí de una familia sólida donde había trabajo, donde había respeto entre todos como familia. El otro detalle que yo siempre lo comparto, mi papá fue un hombre trabajador, luchador. En Santa Bárbara todo el mundo sabe que don Ángel Muñoz tenía una zapatería con 6 muchachos trabajando. Esos 6 trabajadores de esa zapatería eran amigos de la familia. El caso es que mi papá nos involucró siempre en todo. Nos involucró tanto en la parte política como en la parte religiosa, como en la parte deportiva. Mi papá fue presidente de un club de segunda división en Santa Bárbara, el San Juan FC. Quiero contarles dentro de las experiencias, y si alguno de Santa Bárbara me escucha va a decir, tiene razón, mi papá era de los que compraba todo lo del equipo, sin importarle que en la casa faltara algo. Y lo mismo hacía en lo del Partido Liberal. Primero era el partido, y les voy a contar una historia. Mi papá era muy cercano a los curas de Santa Bárbara, a tal grado que mi papá les mandaba hacer las sotanas a los padres en 3 municipios de Santa Bárbara. Y dentro de las experiencias bonitas que recordamos, es que a veces mandaban a mi papá a traer el vino consagrar a otro municipio. Y nos cuentan por ahí que en alguna oportunidad empezó a llover y que en el río se habían echado unos traguitos del vino y que le habían echado agua. O sea, no digo mi papá era perfecto, lo que digo es, tuvimos un papá que se involucró en todo, y por eso a lo mejor nosotros traemos eso, de podernos involucrar en todo un poco. Okay. ¿Y en qué momento de esa etapa de su vida se viene para Tegucigalpa? Espérate, eso solo que era porque habló que tenían zapatería. Sí, claro. Y que los involucraba en todo. Entonces, Sí. ¿usted qué fue? ¿Alistadora? Pues le voy a contar que yo ¿O fui... pegaba? Es que hay varias Sí, lo que actividades. pasa, dentro de la mi zapatería. papá fue alistador. Ajá. Una de mis hermanas le gustaba eso, pero como mis mismas hermanas dicen que mi papá me miraba a mí como la estudiosa, entonces les voy a contar que a mí a los 9 años mi papá me enseñó a pararme para poder dar un discurso. Mi papá me involucró tanto en la vida social, no, y política, porque yo participé, les cuento, Alan y Javier, en concursos de oratorio a los 9 años. A los 9 años yo ya andaba metida en lo que era poesía, y era mi papá que me involucraba. Y quiero decirle una cosa, jamás se me va a olvidar a mí que en un discurso que mi papá me hizo a los 11 años, mi papá ya me ponía que Honduras tenía que ser ejemplo y buscar a Costa Rica como ejemplo, pero igual a Suiza. O sea, una hipota de 11 años ya metida en esos temas, viendo más allá. Porque les digo una cosa, el problema de nosotros muchas veces es, como padres, que no nos involucramos tanto con nuestros hijos. Tanto en los temas, yo he sido una madre que no importa la iglesia donde me ha tocado ir, pero yo he involucrado a mis hijos. Inclusive después de que pasé un divorcio, lo primero que hice fue buscar de Dios, porque yo sentí que el piso le tiembla a uno de mujer cuando se queda con 3 hijos solo. Pero eso no me hizo a mí agachar la cabeza ni perder el norte. Yo seguí hacia adelante. De mis 3 hijos, 2 empezamos a ir a una iglesia cristiana, y eso me llena, porque eso me ayudó mucho a mí. Y esto lo comparto porque a lo mejor hay personas que pasan lo mismo. A veces la gente esconde este tipo de testimonios que deben de servir
más bien para avanzar en cosas que nos ayuden como familia. Mire, la familia no se puede seguir perdiendo y en nuestro país lo vivimos a diario. Muchas cosas que pasan es porque como padres también no estamos haciendo la tarea. Sí. Entonces, en la zapatería no se involucró mucho. No, ya le conté, yo era como... más política, era mi la papá política. me vio como la cipota que podía formar. ¿Y qué pasó con la zapatería? ¿Quedó? Mire, después mi papá, inclusive 2 años antes de morir, él murió de un cáncer de estómago, él se retiró de eso y definitivamente toda la familia, cada quien han dado en sus temas, ¿verdad? Unos en café, otros en todo un poco, ¿verdad? Pero lo de la zapatería solo nos sirvió como una lección de vida, porque sí fue una lección de vida, se lo digo, sin menospreciar a muchos que solo meten la mano. Mi papá era de los que si un niño llegaba a su zapatería y no podía ir a la escuela porque no tenía zapatos, mi papá le regalaba los zapatos. Entonces, ¿cómo no tratar de ser como mi padre? Sí, entonces yo le preguntaba que en qué momento se viene para Teuselva, porque usted tiene, y yo lo sé, o sea, un discurso, el nivel de oratoria que tiene ella en política, no lo tiene cualquiera, cualquier dama, en cualquier partido político. Ella le enseñó a discursar a Kiko Cortés, por ejemplo. Ella le enseñó a discursar, sí. Sí, ¿se acuerda cuando veníamos? ¿Verdad? No, y a vos, no solo aquí, que si la lista está lavada. No, yo sé. Entonces usted llega a Tegucigalpa y cuéntenos cuál es la dinámica en política, porque usted tiene una expertise en eso. Fíjense que cuando me vengo de Santa Bárbara, yo recuerdo muy bien que yo ya había entrado, a los 19 años, ya a la universidad, pero aún así ya era la presidenta de la Juventud Liberal Asconista a nivel nacional. Entonces ya andaba cerca de Ascona a nivel nacional, ¿verdad? Por la cercanía con mi padre, por el respeto que había, porque ese es otro punto. Usted antes podía prestar a sus hijos para que anduvieran en política y sabía que no corrían ningún riesgo, pero hubo una etapa donde las cosas se pierden, usted pone una hija y de repente le salía embarazada. Entonces son cosas que son reales en política, son cosas que las madres que de una u otra manera han vivido estas experiencias saben que el político llega con buenas intenciones, pero en una de esas le cambia el norte. Es más, yo le voy a contar experiencias feas donde Dios me ha puesto a mí en algunos lugares donde he podido ayudar. Y una vez llegó una cipota que medía 1,70, abogada, y me dice, licenciada Sandra, la vengo a buscar con mi currículum. Entonces le digo, sí, pase adelante, cuénteme. Es que, licenciada, hoy no traigo recomendación, me dijo esa muchacha. Y en ese momento yo era la asistente del ministro de Seguridad. Y entonces la atendí y me dice la muchacha, ¿sabe? Me dice que la vengo a buscar sin recomendación, porque la última persona a la que le pedí una recomendación me dijo que con mucho gusto me conseguía la plaza, pero que desde ese momento yo tenía que salir con él. Y yo, un hombre casado, que yo lo conocía, un hombre con familia, un político honorable supuestamente. Entonces todas esas cosas a uno lo llevan a pensar hasta dónde yo tengo que involucrar a los hijos tan cerca, o sí los involucro pero estando yo cerca. Entonces ese tipo de razones me llevaron a mí a organizar mujeres, y en el tema de las mujeres organizamos los que son unas redes de mujeres. Yo tuve la oportunidad también de estar en el PRAF como jefa del bono escolar. Ahí ¿Se acuerda? Sí. Del bono escolar, del bono mujer jefa de familia, junto a la ingeniera Xiomara Gómez. En ese momento inclusive conocimos muy bien a Javier, a Edras, ¿verdad? Que también andábamos en la misma, ¿verdad? En el mismo accionar, con la comunidad, con el pueblo, tratando. Porque yo recuerdo en ese momento, en la zona de los mercados, nosotros distribuíamos lo que eran los pupitres, distribuíamos lo que eran los bolsones, los bonos, entonces había que priorizar. Entonces, ¿cómo cuando vengo a Tegucigalpa me involucro? Poniéndome en la orden de la autoridad del partido. En ese momento yo recuerdo a un Loza Talavera, a un Benjamín Loza Talavera, recuerdo a un René Madrid, que en paz descansen los dos, hombres de política, hombres que trabajaban en política. Y empecé a andar con ellos, Alan, de cero. Aún que yo fuera coordinadora en Santa Bárbara, yo ya me involucraba acá. Y entonces nadie puede decir, Sandra vino solo al mandado. ¿Cómo se encuentra con la ingeniera? Bueno, con la ingeniera Xiomara Gómez le cuento que... ¿Y qué se hizo? Ahí está la ingeniera, ha pasado también momentos difíciles, ¿verdad? Pero igual ahí va, hacia arriba. Entonces, ¿cómo se logran encontrar en el bueno, PRAF? eso le quiero contar. Mire,
mira, el mundo es chiquito. Cuando en un momento de mi vida, yo estudio pedagogía aquí y me voy a Costa Rica. El ingeniero Ascona, siempre igual, me dio una palabra clara y me dijo, mira, después de que vos estudies, andate, vos tenés coco, andate a estudiar, solo decime dónde te querés ir a estudiar. Y siendo presidente el ingeniero José Ascona, un hombre correcto y que lo que a usted le ofrecía, él lo daba. Un día me mandó a llamar y fui yo a las 7:30 de la mañana a la casa presidencial, cuando uno podía entrar a la casa presidencial. Sí. Porque ahora, en todos estos tiempos, es medio difícil. Allá en el centro. Y cuando era en el centro, en ese momento era en el centro. Y sabes, Javier y Alan, que en ese momento entonces me voy y me dice el ingeniero Ascona, bueno, contame, ¿y cómo estás? Bueno, le digo, pues fíjese que terminando ya la carrera de pedagogía, le digo, y en el Ministerio de Educación yo ya había sido directora del Proyecto Nacional de Mobiliario Escolar. Oiga lo que le puedo contar, y esto también, porque cuando a uno lo miran demasiado joven, y yo estoy viendo que en los partidos nuevos está surgiendo gente nueva, y más bien eso lo deben de ver como una oportunidad los votantes. ¿Por qué? Porque el joven no tiene muchas picardías de las que trae ya la política normal, ¿verdad? El político normal. Mire, a los 21 años, cuando el ingeniero Ascona me dijo, quiero que estés en un puesto donde me vas a responder a mí. ¿Sabe lo que hacían en el Proyecto Nacional de Mobiliario Escolar cuando yo llegué? Pedirle el 20% del contrato de los pupitres a todo el que quería pupitres en ese proyecto. Y entonces, cuando yo hablé con los contratistas, me fui donde el ingeniero Ascona y le dije, ingeniero, fíjese que está pasando esto. Entonces me dice, ¿qué me propones? Que ese 20% que le daban a los contratistas, se lo bajemos al pupitre, pero que le mejoremos la calidad. Si yo le contara a ustedes quiénes eran los que hacían los pupitres en este país. Cuéntenos. Pues que se van a enojar un par, pero fíjense fíjense, oiga lo que le voy a contar. Aquí estamos en confianza. Eso sí, en confianza, ¿va? En confianza. Viendo, ¿no? Fíjense que los pupitres, por ejemplo, de Francisco Morazán se traían de Olancho. Vaya, deduzca ahí usted quién hacía los pupitres en Olancho. De la Herradero de Mel. Es correcto. Mire, y le voy a contar, mire, yo le tengo aprecio a Mel porque trabajamos por él, hicimos una lucha, hicimos una lucha, lo respetamos. Tomo café con él todas las pero el punto es, mire, el punto es que una cipota desconocida en una de esas empieza a llamar a los contratistas, va. Imagine que Juan Bendec hacía pupitres para todo el departamento de Lloro y Cortés. Otro señor Dip, dueño de unas arroceras en Lloro, en Progreso. Y entonces vengo yo y empiezo a revisar la lista. Un arrocero hacía pupitres en este país. ¿Quiere que le cuente otra? Ajá. Don Chente Carrión, en Ceiba, hizo pupitres. Le estoy hablando en 1985-86. Entonces empiezo yo. Celaya? No, es que entonces eso es lo que le quiero contar. Entonces vengo y le digo al ingeniero Ascona, usted me da toda la responsabilidad, en este caso, claro que te la doy y confío en vos, me dice, por eso te tengo ahí. Y fíjense que me voy a todos los lugares donde hacían pupitres a hacer una supervisión, porque si yo iba a dar un informe sobre eso, tenía que ser responsable, ¿verdad? Y me voy, allá me encontré a Mel en Catacamas, y me dice Mel, mira, me dice, ¿vos crees? Esto no es negocio para mí, me dijo Mel, ¿verdad? Pero yo he estado haciendo los pupitres, no hay problema, pero mira, también me dice, si me los quieren quitar, entonces le digo, mire, no es que a nadie le queramos quitar lo de hacer los pupitres, lo que sí queremos es mejorar varias cosas. Yo no le puedo dar la cantidad de pupitres que usted haciendo, porque yo voy a buscar talleres en Tegucigalpa, o talleres en Olancho, para Olancho, o sea, talleres en cada lugar, que era lo correcto. Así es. Porque ¿qué era lo que pasaba? El pupitre, fíjese que en lo de el traslado, los pupitres se afectaban, lógicamente, se arruinaban. Entonces, después venía otra vez el Ministerio de Educación a comprar pupitres, porque los pupitres no salían buenos. Pero una pregunta. Sí. ¿A él se le pagaba el 20% de No, es que ellos, el problema no era el jefe del proyecto, se lo pedía al contratista. O sea, eso me lo contaban a mí. A ellos le daban coima de 20%. Eso me lo contaban a mí. Eso me lo contaban a mí algunos contratistas limpios que estaban en contra de eso. A lo mejor Mel, por el nivel político que tenían, no se atrevían a pedirle. Puede ser, pero aún así les cayó el 20% de descuento a todos, entonces muchos se retiraron, inclusive yo no sé si en algún momento Mel se acordó de esa parte, ¿verdad?
porque a mí me borraron 2 veces de la planilla cuando estuve con Quique Ortiz. ¿Se sacaron clavos con usted? Pues yo no sé, en una de esas, fíjense que siempre me quedó la duda, porque en alguna oportunidad yo iba, si usted se acuerda, de vicealcaldesa con Quique. Sí. Y me pidieron el espacio porque él tenía a doña Nadina Lefebvre, quien es una buena mujer. Igual decían que iba a aportar económicamente y que como yo ya estaba con Quique en la campaña, que no ocupaba hacer puntos, ¿verdad? Luego nos pusieron de regidora Faisy Cafi, en una regiduría que yo iba de regidora. Y Quique se miró, es más, Quique me fue a buscar a la casa. Teníamos una amistad muy bonita. Quique es el padrino de mis 2 hijos, algo que la gente no sabe. Y sencillamente Quique llegaba a la casa y se ponía a jugar ajedrez con mis hijos. Y un día Quique me dijo, no sé cómo decirle esto. ¿Qué me va a decir? Que él me pidió, me dice que le incluya a otra persona en vez de usted de regiduría. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Hagan lo que quieran, si últimamente me lo va a hacer, porque usted no manda. Usted es el candidato a alcalde, pero usted no manda. Sencillo. Entonces, sabe que a la semana me encontré a Mel en la casa del doctor Ortiz. Y Mel me dijo, mira, no te enojes conmigo. Así tipo Mel, ¿verdad? Yo te quiero mucho, si yo llego, lo menos que vas a hacer, eso es mi viceministra de Educación. Y ganamos, después de las elecciones, a todo el grupo que habíamos andado en Francisco Morazán, nos dijo, ustedes perdieron las elecciones. Aquí ni me anden pidiendo. Es cierto, lo dijo Esa fue la en lección. una reunión en casa presidencial, en público. Esa fue la lección. En política cada tiempo es diferente, ¿verdad? Y esa fue una realidad. Ahora, a ustedes le quitan la diputación, la regiduría para dársela a Faisy Cafi. ¿Y ese qué ha hecho aquí? Buena pregunta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí entra un Ascona, un José Ascona, amigo de Faiz, donde hicieron una propuesta. Este es Pepín. Sí, Pepín hijo. Sí. No, y una cosa es el papá y papá y otra es el hijo. Yo lo puedo respetar porque es el hijo, pero no es lo mismo, jamás, jamás. Bueno, entonces el punto es que Faisy Cafi entonces les dice que les va a dar, por decirle algo, 1 millón de lempiras en publicidad, ¿se acuerdan? Sí, ellos sí, tenían Canal 9, Vica. Sí. Y nos reíamos con los seguidores de Quique Ortiz, porque solo los seguidores de Quique Ortiz en ese tiempo miraban Vica, porque eran donde salían los anuncios de Quique. Era el único lugar donde salían. Y un canal que no tenía audiencia. Que las abuelitas, las tías de él, una exactamente, ahí, sí, en serio. Mal corazón. Entonces decían que más bien le habíamos ayudado a Faiz a levantar el tal canal, porque, ¿qué le cuento? Entonces nos llevaba a Faiz, no nos llevaban a los tiempos, porque se acuerda que ahí estaba Suyapa Núñez, una buena amiga. Un buen horario. Sí, pero no nos llevaban a esos horarios, nos llevaban en horarios muertos. Entonces los seguidores de Quique Ortiz estaban pendientes para la llamada, así tipo Eliseo, ¿verdad? Que le ha tocado levantar a algunos también, ¿verdad? Entonces nada fácil, pero igual son experiencias y le voy a decir una cosa, mucha gente cree de que esa etapa dura, porque cuando Quique empezó, óigame, si comenzamos 10 personas, sí, después le hicimos 20 personas una sopa a 100 pesos. Esa es la política y esa es la verdadera, cuando uno de verdad se entrega en una causa. Y durante los tiempos que estuvo en el Tribunal Supremo Electoral, ¿no se acordó de la amiga? Pues eso es lo que le quiero decir. En ese momento, si usted se acuerda, Quique se va 5 o 6 meses a la papá de la magistratura, viene Quique y me dice, oiga amiga, me dice, mire que me voy a ir, me dice, muévase, me dice, para que la dejen a usted los 5 meses. Y me voy enojando y le digo, oiga, y lo correcto no sería que usted me proponga, usted es mi amigo, usted es el que sabe que fui la persona más cercana en su campaña. Entonces me dice, sí, lo que pasa que es que ahí es con Elvin, me dice Quique, y Elvin tiene a otra persona. Entonces dije yo, bueno, Quique, te caíste, ¿verdad? Porque lo lógico es que si yo le había cedido una vicealcaldía, si le había una regiduría, y sí, yo le agradezco aquí que quiera ser o no, le ayudamos a 10 personas ahí en la regiduría, pero yo le ayudé y gracias al Señor, y sabe a quién le doy gracias yo, pero grandemente, al general Álvaro Romero. Mire, el general Álvaro Romero, como Mel no cerró puertas, dijo, yo no le doy a nadie de Francisco Morazán, dijo Mel, porque ustedes perdieron las elecciones. Entonces fíjese que el día que juramentaron al general Álvaro Romero, que en paz descanse, un hombre correcto, recibo una llamada yo y me dice, Sandra Muñoz, dígame general, te ocupo mañana a las 7 de la mañana en el Ministerio de Seguridad. Uy general, ¿y ahí qué voy a hacer yo? Que te vengas
allá vamos a platicar. Y usted sabe lo que el general me dijo a mí. Mira, Sandra, yo soy general, pero de administración pública yo sé muy poco. Y yo, me dice, te miré a vos, recuerde que yo fui asistente de don Guillermo Buki Diáquez en la presidencial. El general Álvaro Romero era el jefe de la Guardia de Honor Presidencial. Ese señor miró cómo administrábamos nosotros allá. Llegamos momentos en que el ejército pedía 500 galones de combustible para giras y ¿sabe qué? Yo nunca le di los 500 galones de combustible. ¿Sabe qué hacía yo? Me va a poner, por favor, me llevaba 2 choferes y le decía, ¿cuál es la gasolinera, don Guillermo, que vamos a utilizar para este evento? Tal gasolinera. Casi siempre era la de Juan Ferrera, sí. Casualidad, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Es que hay gente que no sabe. Y era el ministro de Finanzas. Y era el ministro de Finanzas. Entonces, estas cosas, por eso la gente las debe saber, ¿sí? Sí. Porque siempre están en el ajo. Usted sabe que la Secretaría de Seguridad, todas las llantas se las ha comprado siempre a Juan Ferrera. Y manejaba el fideicomiso. Y han estado en el ajo. Y así el combustible siempre también. Entonces, quieras o no, don Álvaro Romero me conoce a mí cuando él fue jefe de la Guardia de Honor Presidencial. Y me dijo, cuando yo llegué, quiero que seas mi mano derecha. Y hay algo que hoy, hasta hoy lo voy a contar. Me dijo, quiero que movas el palo. Aquí hay gente que han sido paracaidistas. Quiero que sacas esas paracaidistas, evalúalos y mete liberales geoninos, pero no solo liberales, sino gente responsable. Sabe que metí 87 personas en el ministerio y lo hicimos así, bajo la línea clara. Y es más, de esos 87 todavía hay 60 ahí, gente que hizo las cosas correctamente, porque solo algo les pedía yo: no le vayamos a fallar al general, no le vayamos a fallar. Y gracias a Dios las cosas avanzaron. Yo le puedo contar anécdotas con el general, por ejemplo, que en San Pedro habían 18 personas que eran paracaidistas, en cuenta 4 periodistas. Uno de ellos, ahí está, vigente, pero los despedimos a 3. Nunca fueron a trabajar. Y es más, encontramos un famoso documento donde ustedes no aparecían en esas listas, allá aparecían otros. ¿Sabe que aquí hay periodistas que pasan programas de 1 hora en los que dicen medios grandes que les daban 150,000 empiras al mes? De la Secretaría de Seguridad. De la Secretaría de Seguridad. Y sabe que esta que está pero aquí... eso fue en el tiempo de Beto Reina. No, en el siguiente, en el que Álvarez fue cuando Maduro. Mire, cuando nosotros llegamos con el general, empezamos a hacer una auditoría, ¿verdad? Porque el general quería que todo lo limpiáramos. Solo eran misterios con los archivos. Fue en el tiempo de Mel, entonces, correcto, después del gobierno de Maduro. Post-Maduro. Así es. Cuando nosotros llegamos, encontramos, pero así, una administración que es la misma administración que actualmente está, que nunca han cambiado administrador en la Secretaría de Seguridad. ¿Por qué no hay cambio? 4 ministros, 5 ministros, y no ha habido cambio. No les interesa. Y entonces lo que les quiero contar es que en un momento iban a despedir a don Álvaro Romero. ¿Y sabe por qué lo iba a despedir Mel? Porque dijo que no estaba bien con la prensa. Y entonces me senté con el general y me dijo el general: Sandra, fíjate que creo que me voy a ir. Y le digo, ¿qué pasó? General, cuénteme, ¿qué pasó? Me dice, estoy citado para las 4 de la tarde con Mel. ¿Y cuál es la razón? Porque dice Mel que yo no me llevo con la prensa. Y entonces recordé el documento que en algún momento yo se lo había encontrado, donde habían 63 periodistas. 63 periodistas. Por eso le digo, 100,000, 80,000, 50,000 y el menos 20,000. A los poquitos ahí le daban 20,000, ¿verdad? A los que él solo quería manejar. Y entonces le dije al general, aquí está. Y se lo llevó esa noche a Mel. Y dice que le dijo, Mel, ¿vos por qué es que me querés sacar? Es que vos tenés problemas con la prensa, hombre, le dice. A vos no te cubre nadie, a vos no te defiende nada, falta de percepción y te han agarrado con eso y vos ya no te levantaste. Le digo al general, le dice, oye, Mel, le dice, fíjate que nunca te he dado esto, le digo. ¿Qué le traes? ¿Qué traes? Le dice. Entonces le ha enseñado, ¿va? Donde los grandes, aquellos 150,000, ¿verdad? Los grandes
de la prensa de este país. Y entonces fíjate que lo dejó un año más Mel. Cuando vio cuál era la razón por la cual al general no lo cubrían. ¿Por qué razones estaba pasando lo que estaba pasando? Porque era minimizar lo que don Álvaro le puso mucha atención a lo que eran las mesas de seguridad ciudadana. Pero eso lo tiraron a la basura. Ahora, ¿qué pasó y después de este episodio? ¿Qué pasó realmente dentro de la policía? Porque después viene una depuración y se habla de depuración y que la policía cayó en desgracia. ¿Qué factores pudieron intervenir desde la perspectiva que tiene Sandra Muñoz? Mire, y yo tengo que ser realista y sincera en esto. Nada de lo que pasó es nuevo. Mire, si hubo una persona que se mantenía cerca, ¿verdad? Bueno, ustedes saben de los asesores que tuvo don Álvaro Romero en el tiempo que estuvo ahí, fue Landaverde, que en paz descanse. Y yo le puedo mencionar otros 3 hombres correctos. Y que todo lo que Landaverde sabía, lo sabían aquí los 3 poderes del Estado, y por eso uno a veces se asombra. Por ejemplo, doña Vilma Morales, presidenta de la Corte Suprema de Justicia, con conocimiento. Yo quiero decirle que yo estuve en un proyecto del BID, que era Corte Suprema de Justicia, Secretaría de Seguridad y Ministerio Público. En el Ministerio Público estaba el abogado Rosa Bautista. O sea, sencillamente había ya el fuego ya había empezado. Y le voy a contar, y esto para que la gente lo sepa. ¿Sabe que de la ventana del general se miraban todo el parqueo? Y me decía el general: oíme vos, averiguame de quién son esas 5 prados que están ahí al frente. 5 prados así, ¿ves? No eran de la Secretaría de Seguridad, eran de algunos oficiales de la policía, que lo más que llegaban a ganar eran 30.000 empiras. Y entonces ahí el general me hacía conciencia y me decía: oíme, me dice, ¿cómo es posible que yo, que tengo tantos años, dice, estoy en la cúspide más alta, dice, ¿verdad? Que he sido general de este país, dice, no he podido cambiar mi doble cabina, dice, y mira eso, vos todos tienen Prado, me decía, míralo, y me decía, anda a averiguar quién otro compró Prado, y después lo mandaba a investigar, y él toda esa información se la pasó al presidente Zelaya. Y nunca actuaron contra esos oficiales. Es que ahí está el detalle, cuando él quiso actuar, sacaron a don Álvaro Romero. Ahí está el detalle. Entonces, ¿quiénes estaban atrás de estos grandes señores que cayeron? Porque le voy a decir una cosa, Javier, yo tengo fe todavía, porque sé que ahí se han quedado algunos, y algunos que les están pagando un billetón, que es una injusticia en este país donde hay tanta hambre, donde hay tanta necesidad. Eso no puede ser, usted, en este país. No puede ser. Y yo tengo fe de que así como Dios ha ido sacando algunas cosas hacia arriba, van a salir más. ¿De oficiales actuales? Oficiales siempre, inclusive oficiales que eran los meros jefes. Pero ¿y usted cómo se va a poner a pelear contra eso, Javier? Sí. Si arriba permiten, y los han permitido en gobiernos de todo tipo, porque no solo en gobiernos cachurecos, también en gobiernos de todo tipo. Sí, porque aquí acciones concretas contra esa gente no ha habido. No han habido. Más acción de los gringos. Sí. Eso es otro punto, que el general en eso también se agarró mucho de la embajada. Y la embajada apoyó mucho al general Álvaro Romero en eso. ¿Y con la salida de Álvaro Romero sale usted también? Pues fíjese que sí. Lo que pasa ¿La despidieron? Me despiden, pero yo, gracias a Dios, yo había metido unos documentos para participar en un concurso que tenía un proyecto del BID, que les estoy contando. Entonces, como yo ya venía de una u otra manera con varias experiencias, me propongo, me meto al concurso y gano el concurso. Entonces me quedo un año más como consultora del proyecto del BID. Entonces yo puedo hablar de ese proyecto del BID con lujo de detalles. Y por eso les digo. ¿Y en qué consistía el proyecto del BID? Consistía en consolidar lo que era la gestión de las 3 instituciones. Era de buscar que la comunidad entrara más en el sistema de apoyo a lo que era mesas ciudadanas, a la valorización del tema de denuncia, porque el problema en nuestro país es que el ciudadano no se atreve a denunciar. Entonces, quiérase o no, ese proyecto iba dirigido más a la comunidad, y no que no solo nos miraran como Ministerio de Seguridad, sino que nos miraran como los 3, ¿verdad? Como los 3. ¿Y qué pasa? De ahí salen fondos para mejoras en el sistema de
usted puede ir a ver, por ejemplo, en La Paz, en San Pedro Sula, aquí mismo en Tegucigalpa, esquemas de infraestructura donde construyeron lugares donde haya la oficina de la seguridad, la oficina de la fiscalía y la corte. Para eso sirvieron esos fondos. Y no crea que éramos muchos los que trabajamos en eso. Los que trabajamos en eso, tal vez fuimos 8 personas. Esos éramos los que estábamos en eso. Pues así paso yo en esa etapa. Sobrevivo. Un año. ¿Y el golpe de Estado cómo lo vivió? ¿Dónde estaba usted? ¿Qué fue lo que pasó? Viera qué difícil, ¿verdad? En el golpe de Estado, los 4 meses, los 5 meses que peleo yo, porque esa parte no me las conté, me quedo de regidora los 5 meses. Pero no porque el amigo Quique me propuso, sino porque me he peleado con Elvin Santos y le dije, mire, yo no le estoy pidiendo nada, le estoy exigiendo. Yo ya era miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Yo ya había andado cerca de doña Becky Santos, una mujer que anduvimos tanto en un trabajo cercano a las madres. Mire, y hasta hoy lo voy a contar, muchas de las brigadas médicas, esta ciudadana que está aquí, conseguía los medicamentos. Cuando íbamos a llevar juguetes o cosas, yo los daba. Y nunca lo dije, Javier, hasta hoy lo cuento. O sea, quedaron agarrados entonces. No, es que en política hay de todo. No, y los que conocemos sí, pero es que mira, conocemos. Una cosa en política es ser vivo. Vivo es que gestiona. Sí. Por ejemplo, usted no es que porque usted es una mujer luchadora, no es que iba a sacar 100 mil, 200 mil empiras, pero con sus contactos gestionaba. Ahora, pero otra cosa, con el billete que tienen los santos. No, es son terribles. No, y le voy a decir una cosa. Y vividores de la política, porque esto solo con contratos han vivido toda la vida del Estado. Sí. Mira, yo le voy a decir una cosa, y esto hasta hoy lo voy a decir. Por ejemplo, cuando yo estuve de miembro del Consejo Central Ejecutivo, yo no me callé. ¿Sabe qué no me callé yo? Y se lo dije personalmente a Elvin Santos, hijo. ¿Cómo es posible usted que en el tiempo donde el Partido Liberal de verdad nos necesitaba, a un central ejecutivo consolidado, ellos se esconden? ¿Dónde ha visto usted que manda? Yo le tengo mucho aprecio y respeto a don Elvin Santos, padre. Es más, se lo dije a Elvin, respeto más a su padre que a usted mismo, porque en un momento de crisis, aún enfermo, don Elvin Santos estuvo al frente del Consejo Central Ejecutivo. Y Elvin se perdió. Pero ¿sabe qué? En el momento de los fondos de la famosa deuda política, ahí sí aparecieron cobrando y dejaron al Central Ejecutivo sin ni un peso. ¿Y qué cobraron ellos? Ellos cobraban toda la deuda política, dijeron que habían sido gastos de campaña y todo lo que usted se puede imaginar. Mire, nosotros nos quedamos... O sea, pero para los santos, pero en eso aclaremos. En esa campaña... Cobraron los santos, Elvin Santos cobró de lo que él había gastado en la campaña. Es que ahí quedó todo. Ellos no, mire, y vuelvo, y ahí sí tiene razón usted, amigo Alan. Ellos no van a invertirle a ciegas. Y es más, yo le voy a decir una cosa, y esto hasta con pena lo tengo que decir porque es de un liberal, pero es una realidad, aquí nos tenemos que aprender a conocer. Mire, ¿cómo es posible usted que una partida, usted vaya a ver a cuánto ganan los vigilantes o las aseadoras en el Central Ejecutivo? No pasan de ganar 5,000 empiras. Pero en el tiempo del ingeniero Santos, que era el presidente del Central, habían gente con 30,000 empiras que no estaban en el Central trabajando. Y eso, esta ciudadana que está aquí, junto a otras 2 miembros del Central Ejecutivo, lo denunciamos. ¿Y quiénes son ellas? ¿Quiénes? Las compañeras que estábamos en el Central. No, las de 30,000. Mire, estaban dentro de parientes. ¿De quiénes? ¿Quiénes son? Del ingeniero Pero Santos. vale la pena decirlo. ¿Bill Santos? Mire, y que me perdone Bill, porque hasta hoy lo voy a decir, pero es cierto. Cuando nosotros estuvimos de miembros del Central Ejecutivo, habían 2 personas que tenían sueldo a tiempo completo, que era Isidro Pineda y Bill Santos. Juan Pérez, primo de Elvin, y no, es que es una lista grande. Sí. Estamos hablando de por lo menos 20 personas. Esto yo lo denuncié en el Central Ejecutivo, porque yo dije, ¿cómo es posible que la gente está viviendo en las calles un dolor? Mire, junto a la compañera Georgina Sierra, quien era la Secretaría de Asuntos Femeninos, y junto a otros miembros del Central, nosotros tratábamos de mantener la casa del partido, y como dice, usted tiene razón, Alan, allí pasábamos nosotros, abrazando a esa gente que había llorado, porque les voy a decir una cosa, nadie estuvo a favor del golpe, usted, claro. Era un presidente liberal, yo como miembro del Central Ejecutivo lo dije muchas veces, como miembro,
del Central Ejecutivo, como ex candidata a diputada, como todo esto, ¿cómo voy a aplaudir yo que saquen un presidente liberal? O sea, tuvieron que haber habido otras maneras, ¿verdad? Sí. De manejar la situación. Ahora, pero a lo interno del Central, nosotros vivimos una crisis, porque quiérase o no, de los 18 presidentes de los consejos departamentales, se nos fueron 10. Oiga lo que le digo. Para la resistencia. Para la resistencia. Entonces, cuando yo les digo, no se dan cuenta, reaccionen. Esto Sí. no es que yo quiera, no es que yo no quiera, es que el partido necesita que abracemos a esos liberales y que busquemos alternativas. Es más, faltó valor de los dos lados, le voy a decir. Porque lo mismo, una vez yo en el entierro de uno de los Rodas, yo le dije a la propia doña Xiomara, reaccionen. Es el partido el que se están llevando de encuentro. Y lo mismo se los podía decir a los de adentro, pues. Pero ahí prevaleció el pique de Elvin con Mel. Bueno, ahí está el punto. Ya hay otros detalles, hay otras cosas que... Pero me llama la atención eso. O sea, La saluda Casaña. Ay, pucha, un Su buen amigo. dice que son Paisanos, vecinos, sí. Sí, con mucho cariño. Nos conocemos desde muy pequeños con el Exactamente. amigo. Ajá, decía Alan, perdón. no, me llama la atención ese tema de que toda la planilla que había ahí. No, y le voy a decir una cosa, y lo denunciamos. Porque entonces les voy a contar, porque después salen con otro extremo, ok. Nos damos cuenta nosotros entonces de que están haciendo eso, de que le pagan a 2 ciudadanos a tiempo completo. Luego, las que gastábamos y las que hacíamos las actividades éramos las mujeres que éramos miembros del Central. En ese momento éramos 5 mujeres miembros del Central. Entonces nos paramos, nos tenían, ¿saben a quién nos tenían de asesor? También con sueldo, para que lo escuche Elvin Santos. A Juan Carlos Barrientos. Abogado de él. Abogados de ellos. Destacado Entonces, constitucionalista. destacado, y les voy a contar, Constitucionalista. falta de respeto. Oigan qué falta Con de sueldo respeto. del Central. Con sueldo del Central y con sueldo en otras 2 instituciones. Pregúntenle a Quique Ortiz cuánto tiempo estuvo ganando Juan Carlos Barrientos en el tribunal también como asesor. No, es que ahí está el punto. Mire, ve. Pues en Abas, entonces. Por eso es importante que la gente sepa quién es quién. Yo le voy a decir una cosa, yo le digo a usted, yo estuve trabajando con Elvin y con doña Becky. Y yo puedo decirle a usted quién es Elvin y quién es doña Becky. Y yo, en el caso de doña Becky, mi respeto y mi cariño para esa mujer, usted. Es una honorable. Una honorable mujer entregada y que cuando iba ya a las comunidades no lo hizo solo en tiempo de política. Ella ya lo había hecho antes y lo sigue haciendo. Entonces, mi respeto para una persona como ella, ¿verdad? Sí. Entonces, sencillo, uno aprende en política, usted. Como yo le puedo decir, ¿qué pasa entonces con un central ejecutivo ahora? ¿Saben ustedes que en el informe que presentó don Mauricio Villeda como presidente del central ejecutivo devolvió 14 millones de lempiras? O sea, dijo, presento mi informe y dijo, se gastó esto, quedamos pendientes con esto y vengo a devolverle al partido 14 millones. Y les dijo, dejo 0 deudas. Eso lo dijo Mauricio Villeda en la convención del partido. Pero mire qué quedito se mantuvo todo eso. Es más, aquí entre nosotros, ¿sabe que hasta le decían tiempo a don Mauricio cuando estaba dando el informe? Cosa que a mí, Sandra Muñoz, me molestó. Primero porque los que estuvimos haciendo actividades dentro del Central Ejecutivo en este tiempo, sabemos, usted sabe que yo coordiné la comisión de revisión y don Mauricio, el único apoyo que se daba a las 20 personas que iban a ayudar era darles el almuerzo. En otros tiempos le sacaban sueldo de 10,000 o 15,000 lempiras a cada persona. Entonces aquí es donde usted dice, compare amiga, compare compañero, ¿usted quiere esto o quiere el otro? No se actuó con equidad y con espéreme, honradez. Javier, y hay otro detalle. El famoso edificio del centro, en el tiempo que nosotros estuvimos de Central Ejecutivo, había quedado endeudado. O sea, había quedado como garantía de campaña. Y ahorita, don Mauricio Villeda dijo, no dejo ni un bien del partido empeñado ni en ninguna situación de peligro. Pero ya le digo, yo lo vi, le estaban haciendo tiempo a don Mauricio Villeda. O sea, les molesta cuando usted les dice una cosa que más bien el partido debe de agradecer. Hombre, este partido necesita de gente honrada, de gente correcta, porque si no, ¿en qué caemos? En una situación difícil donde la tenemos cuesta arriba. Fraudes electorales que se dieron durante la elección, a los cargos de elección popular, sin duda han impactado, Sandra Muñoz. Claro que sí. Mire, es difícil callarse, y es difícil callarse porque queremos
mejorar. Cuando yo fui consejo consultivo, fui enlace entre el central ejecutivo y el tribunal. Y yo quiero aclarar, hay mucha gente que creía que yo había sido en algún momento empleada del tribunal. A mí me pueden buscar en cualquier planilla del Tribunal Supremo Electoral, tal vez por la amistad y la cercanía de Quique, en algunos momentos yo llegaba ahí y atendía a los liberales que venían de algunos municipios para ayudarles en algo, pero alguna gente creía que yo trabajaba ahí. Y sinceramente nunca trabajé, yo estaba en otras cosas, por eso les digo, estaba en lo del proyecto del BID, estaba en otras cosas, pero igual estaba en el ajo, como dicen en el pueblo. Mire, yo me convertí en la voz de la denuncia, porque para su conocimiento, en las últimas 3 elecciones la corrupción más grande ha sido dentro del mismo tribunal, cosa que no le gustó a mi amigo Quique Ortiz que se lo dijera, ¿va? ¿En qué sentido se dio esa corrupción? Mire, es increíble que todavía a esta altura, las elecciones tipo Honduras, la gente vota allá en los pueblos, pero aquí vienen a hacer un reconteo en el Tribunal Supremo Electoral. Un reconteo que le voy a dar un ejemplo ahorita en Santa Bárbara, en las elecciones internas. Hay que me perdonen si no les gusta donde he andado, pero esto es algo que lo vivimos y que hay mucho malestar. Hubieron impugnaciones de 17 candidatos que al final silenciados. Eso no puede ser usted, porque por eso este partido y los partidos de este país no van a tener diferencia a los demás. Aquí tenemos que hacer la diferencia. Quique ahora de medio en medio diciendo que él no tiene responsabilidad. ¿Era responsable Quique Ortiz como miembro del Tribunal Supremo Electoral de esas picardías que se hacían? Es que se lo dije de frente. Desde el momento que mi amigo Quique Ortiz fue miembro de un tribunal, o Sandra Muñoz fue miembro de un consejo consultivo y nunca dijo ni pío, me convierto en cómplice. Entonces yo le voy a contar, el peor error fueron esas elecciones cuando Pepe Lobo, decir que fueron las elecciones más limpias, cuando nosotros vimos que en El Paraíso un diputado liberal se arregló con los otros 3 nacionalistas y venían 3 diputados nacionalistas de allá. Cuando un diputado de Santa Bárbara que tiene nombre y apellido, Víctor Savión, no sale ningún otro diputado, solo él allá. ¿Con quién hacen la negociación? Él no es el candidato a alcalde. ¿Sabe una cosa? Que da vergüenza cuando uno ve que las credenciales de su partido, y nosotros lo vivimos en varios departamentos, que las credenciales de don Mauricio Villeda, siendo candidato, se las daban al del Libre o al del Partido Nacional. ¿Cómo se pone a creer usted, amigo, que nos escucha y que nos ve? Eso no es democracia. Y sí tienen culpa, no solo aquí, que tienen culpa todos los que han sido miembros o directivos de ese pleno, como también tienen los que han sido líderes en los partidos políticos porque lo han permitido. Yo le voy a decir una cosa a usted. ¿Cómo es posible que un ciudadano saque en un municipio, en una aldea, dice que 420 votos, cuando todos en Santa Bárbara sabemos que en esa aldea de Arada, Santa Bárbara, lo más que vota son 20, y que le puso un 4? Pero escuche lo que le voy a contar, y esto porque yo lo vi, fui testigo ahorita en estas elecciones, estuve en supervisión en las bodegas. Ad honorem no pagan, porque ese es otro punto, que creen que cuando uno anda en esto, en todo pagan. No pagan, pero como representante del partido he tratado de hacer lo correcto. ¿Saben lo que hicieron? Hacer reconteo de esa urna. Le anulamos 115 votos a esa urna de Arada, y después salió 430. ¿Es que le sumaron más? Le sumaron más, ahí mismo en la contada, y eso lo demostramos junto a Juan Carlos Enamorado, coordinador del movimiento de Luis Zelaya en Santa Bárbara. Y así como esa urna, habían 19 urnas de otro municipio, 15 en otro municipio, 5 en otro. Pero ¿qué pasa? Nos fuimos con Arturo Echenique hasta hacer todo lo legal que tuvimos que hacer. Pero de repente, callados. Eso pasó en Atlántida, eso pasó en Olancho, eso pasó en Santa Bárbara, eso pasó... ¿Y aquí en Francisco Morazán? También. Es más, le cuento algo, que en Francisco Morazán llegaron a tal grado, en las urnas de Santana, donde el alcalde es un buen liberal y un buen amigo, pero yo le dije a los cercanos a él, ¿qué ganan con hacer fraude en las internas? Si en las generales se va a reflejar otra cosa. Javier, sin mentirle, urnas de 320 Elvin, 0 Mauricio Villeda.
urnas de 190 y los demás 0. Pero sabe que Elvin se molestó con don Mauricio Villeda porque don Mauricio Villeda impugnó. Sí, él fue impugnado. Entonces, ¿cómo se pone a creer usted? Si es un derecho y es un deber de un ciudadano de aprovechar para desnudar cualquier cosa que no va en beneficio de la democracia. No va en beneficio de la democracia. ¿Cómo ve esta candidatura de Luis Zelaya? Porque estamos hablando de cosas que crean intranquilidad e inestabilidad dentro del Partido Liberal, que ha sido polémico siempre el partido, eso hay que reconocerlo. Pero en este momento, cuando aparece Luis Zelaya, un hombre que no tiene mucha trayectoria. Pues fíjese que, mire, es que los momentos en política son diferentes. Y es el momento de Luis Zelaya, fíjese, vaya, la gente dice, participó Gabriela, participó Quique, participó Montoya, pero la gente decidió por Luis Zelaya. Y sabe que los que de una u otra manera nos involucramos en esta campaña, la gente ya no cree en lo mismo, usted. Y por eso es que Luis Zelaya fue una sorpresa. Porque le voy a decir una cosa, yo estuve con periodistas que tenían conocimiento de las encuestas y ellos no daban por ganador a Luis Zelaya. O sea, nunca miraron a Luis Zelaya, inclusive programas de televisión donde día y noche era en contra de Luis Zelaya. Pero sencillo, en el Partido Liberal no teníamos opción. Vemos una cara nueva, vemos una expectativa, inclusive les digo una cosa, Luis Zelaya, véalo como familia, mire, tiene una esposa muy inteligente. Doña Lucy, ella lo ha dicho, vengo de una familia nacionalista, pero desde hace tiempo vengo trabajando por el Partido Liberal. Una persona que anda en la barriada, pasa haciendo, tiene tiempo de andar, andan ellos en los temas de familia, quieras o no, al ingeniero Luis Zelaya también le ayuda a haber sido rector. Yo no le voy a decir que es un santo, porque en política también santos no hay. Gabriela Núñez lo denunció de que le robó la elección. Pero fíjese que esas son las cosas en la política, que lo denuncia, pero de repente usted la siguiente semana la mira ya en otra actitud. Y ya negociando con diputaciones. No, y las coordinaciones. Y la aquí. ¿Es correcto que Gabriela sea la coordinadora de Francisco Morazán? Bueno, la verdad es que Francisco Morazán, yo creo que es parte de una estrategia, se organizó una comisión, que en esa comisión está primero Luis, después Gabriela, después Elvin y don Mauricio Villeda. O sea, los dos que pelearon la primera diputación, que yo le puedo decir con claridad, Elvin no es el primero. Si yo le bajo todos los votos de Santana, Elvin no es el primero. Y si yo contara otras cosas que uno se dio cuenta, ¿verdad? Pero sencillamente, ahorita las elecciones generales las urnas van a hablar. Las urnas van a hablar. Está el caso es que este Partido Liberal es complicado, ¿sí o siempre? Sí. Siempre de mucha beligerancia. Quique Ortiz, Alan me dice que no, pero yo le sostengo que es que a Quique Ortiz lo único que le interesa es el Tribunal Supremo Electoral. Él trabaja para eso. Fue miembro del Tribunal Nacional de Elecciones sin ningún mérito. Y después se fue al Tribunal Supremo Electoral entregando la de la presidencia del Central Ejecutivo. Sí, porque la pudimos haber peleado. No, él la había ganado y regaló la presidencia del Central Ejecutivo. ¿O la vendió? Bueno, ahí. No, yo creo que la negoció, es que las negociaciones en política son válidas. Y entonces ahora viene, si fue capaz de atacarla a usted, que era su amiga personal y su mano derecha, y que era la que hacía el trabajo político, su maestra. Mi compañero, y su compañero de lucha, fue capaz de venderla. Sí. No, hombre, y entonces él, la única aspiración que tiene es el Tribunal Supremo Electoral, porque en ninguna campaña política ha ganado nada. Pero fíjese que yo creo que de una u otra manera, Quique ha sido inteligente. Vaya, atreverse después de venir de pasar al tribunal llamas, porque sea como sea, han sido señalados. Después a él se le ha visto al lado de gente que ha estado metida en problemas de fraude y salir diciendo, esta fue la elección. Mire, eso a mí me dolió y a muchos liberales, usted, que en medio del golpe él haya sido el portavoz. Pero por eso recibió el castigo que recibió en la elección. No, pero mire usted, pero fíjese que se atreve y eso hay que reconocerle al hombre. Y es un hombre inteligente. No solo la elección del golpe, la última elección de Juan Orlando. También. Él dijo, esta elección de Juan Orlando fue transparente. Salió del tribunal, sí, dice, y el discurso.
Cuando ahorita queda el candidato presidencial, sí hay que sacar al dictador Juan Orlando Hernández. ¿Y quién lo puso? No, es que mire, ¿y quién se firmó para ponerlo? Es difícil, mire, en política es difícil y por eso hay que buscar con lupa a los líderes, ¿verdad? Pero una cosa, ¿por qué lo sacaron del tribunal? Fue una jugada. Pero fue el único que sacaron. ¿Pero por qué? Sí, no sé qué pudo haber, no sé qué pudo sí haber. sabe. No, usted si hay liberal informada en Honduras, se llama Sandra Muñoz. Sí, pero no. ¿Qué lo quebraron? No, es que ahí tuvo que haber algo más. Ahí tuvo que haber Pero el algo Central más. Ejecutivo fue el que pidió que lo sacaran. Es que no fue el Central Ejecutivo, fíjense que no. Es más, fue una sorpresa. Yo creo que más bien, tal vez algunos diputados, Quique tenía algún problema. Yo le voy a decir una cosa. Y no se dan cuenta los del tribunal. Por ejemplo, y ahorita lo voy a mencionar, por ejemplo, Alejandro Martínez, le voy a decir una cosa a usted. Cuando uno está dentro de esa bodega supervisando o haciendo un trabajo de partido, uno ya no los mira como liberales allá adentro. Es más, yo le quiero decir a usted que en muchas oportunidades a mí me ha tocado defender alcaldías por 2 votos, por 19 votos. Y los enemigos de uno son los liberales adentro. Y fíjese que yo he negociado más con el propio nacionalista, con David Matamoros, para que me permita volver a reconteo a 2 urnas, que yo sé que los alcaldes de ahí dependen. Nosotros así recuperamos 19 alcaldías. 19 alcaldías. Sí, pero... ¿Y Eric cuál es el papel de Eric? Ahí voy. Eric está en la jugada. Y le voy a decir una cosa. Cuando un representante del Partido Liberal dice que Jo era su mejor amigo de chiquito y que inclusive se quedaba a dormir en la casa de ellos y que jugaba amable, usted pare de contar, hermano. Sí. No, pero no va a ser con el partido. Nos dejó en el aire porque salió Quique del tribunal. No, pero sinceramente ahí le mentiría. Pero ¿cómo es posible que se quede Saúl, se queda David? No, al menos es que ahí es aquí que hay que hacerle la pregunta, porque puede ser algo que Quique sabe o que Quique no quiso apoyar, no sé. Algo tuvo que haber habido ahí. Pero ¿cómo es que usted sabe tanto? Sí, pero en ese caso no. Pero, o sea, ¿usted fue sorprendido por eso? Que a él lo hayan sacado. Mire cómo es que aquí cualquier cosa. Óigame, si sacaron a los magistrados de la corte, hermano. Si es que aquí cualquier cosa puede pasar. Y volviendo a lo de Eric, ¿usted lo siente que como representante del Partido Nacional? Yo le voy a decir una cosa. A Eric se lo he dicho personalmente, porque es un liberal, lo conocemos desde hace años, viene de una familia liberal. Yo conocí muy bien a su madre y a su padre, pero igual Eric tiene que jugar un rol más determinante como liberal, usted. Porque él, cuando usted menos... Vaya, en el caso de Mapa Soluciones, ¿qué ha dicho Eric Rodríguez? Ni pío. Está cachurequeado ya. ¿Quién sale? David Matamoros, hablando de Mapa Soluciones. Pero la posición de partido es clara, contundente, y Eric no ha dicho nada. Eso no es correcto para Eric Rodríguez, eso no es correcto. Primero porque le va a pasar la de Quique, después los desconoce, el pueblo los desconoce. Y más ellos, Eric fue diputado 3 veces. O sea, ellos, antes que ser magistrados, han sido políticos, han sido liberales que de una u otra manera se han ganado esos puestos a través de eso. Van a tener que volver a la base. Van a volver. Sí. ¿Sabe lo que me pasó a mí? Sobre Eric, para terminar. Me quiso calmar, me dijo que me calmara cuando yo andaba peleando eso de Santa Bárbara, que les cuento. Donde cómo es posible, si le anulo 115 votos a una urna de 420 y después me sale con 430 por ahí, ¿qué es eso? Fraude, hombre. Sí. Y lo voy a llamar a él y le digo, líder, venga, hombre, esto no puede ser, hombre, nos vamos a ir a denunciar esto, hombre. Y entonces llamé a Arturo Echenique para que fuera a levantar un acta notarial. Pero el pobre hombre Arturo, nos fuimos al Central Ejecutivo y solo llegamos los 10, los que estaban impugnando. Y después nos dijeron que nos calmáramos, que no era bueno para la democracia. Eso no es democracia. Usted, y ahorita que están participando en política, en todo el país, todos debemos de estar alertas, porque este país no puede seguir viviendo en una democracia farsante, porque eso es lo que es al final. Donde hay fraude, ¿usted cree que en un pueblo se va a sentir feliz que le pongan? Le voy a poner un caso. En San Luis, Santa Bárbara. En San Luis, Santa Bárbara gana el candidato alcalde de Luis Zelaya. Y sabe que un día antes de que dieran la famosa declaratoria, aparece el de doña Gabriela de alcalde oficial, usted, por 15 votos. ¿Sabe lo que hizo? Sí, sin estar nosotros, los de los otros movimientos. ¿Sabe lo que hizo Alejandro? Abrir una urna y ahí salieron con que había ganado el otro con esos 16 votos. No va a ser fraude eso, señores. Sí. Entonces, perdóneme, Eric, usted me dijo, cálmese. No me voy a calmar nunca. ¿Sabe por qué? Porque lo que mi papá me enseñó fue a ser recta y correcta.
y no voy a hacer lo mismo que hacen los demás, caer en esos baches que después solo está el dedo señalador del hondureño. Por lo menos Sandra Muñoz no quiere eso para ella ni para su familia. Bueno, ha sido grato poder saludar a Sandra Muñoz, conversar con ella. Se nos ha ido el tiempo así tan rápido porque ha sido muy agradable esta conversación, descubrir algunas cosas. Muchas gracias, de verdad. Que la ciudadanía a veces no maneja, y algunos personajes que uno los pone en altas cúspides y al final son más delincuentes que cualquier individuo que anda saltando en la calle. En política de todo va a hallar usted. Y qué pena que esa gente no se salga de la política. Por eso es necesario buscar nueva dirigencia política, nuevas proyecciones, gente que tenga así nuevos partidos. A eso le estamos apostando nosotros. Claro que sí. Claro, y en el caso suyo, como lideresa del Partido Liberal, que no la han respetado. No la han respetado, y esas son de las banderas que nosotros andamos tratando de reivindicar. Nosotros sí conocemos a la dirigencia a nivel nacional del Partido Liberal, del Partido Nacional, de la Democracia Cristiana, del PINU y de todos estos partidos de Libre, que han resultado afectados por la conducta de los dirigentes de arriba, que solo se preocuparon por el asunto particular y dejaron totalmente abandonada la base que ustedes como líderes locales no lo han dejado abandonado. Correcto. Han ido a pelear, se han expuesto, se siguen exponiendo, y son otros los que se van por ejemplo, me ha sorprendido a mí que un familiar de Elvin Santos, que no tiene necesidad, se comiera 30,000 empiras mensuales del Partido Liberal cuando son gente millonarias. Pero lo denunciamos, Javier, porque ese es el punto. Mire, si uno calla estas cosas dentro de los partidos políticos, hace un daño. Y que haya malestar de un lado u otro porque uno dice la verdad, mire, eso a mí me tiene en cuidado. Primero, porque es parte de la formación. Y como dice usted, el dirigente al que conoce es a uno. Sí. Y por eso es... Y es el que va a llorar y el que va a platicar con usted y le conversa de todo lo que ocurre y las insatisfacciones que siente, pero también le cuenta sus sueños, sus esperanzas. Claro. Entonces es grato tenerla. Muchas gracias, yo les agradezco de verdad, de todo corazón, porque en ningún otro programa había tenido la oportunidad de hacer esta mezcla de temas. Yo creo que de una u otra manera la gente aprendió de una lección de vida, porque eso es, mire, yo soy creyente de una cosa, de que Dios nos pone y nos quita donde Él quiere, pero igual de nosotros depende las acciones. Quedamos pendientes de hablar de sus hijos y de su nueva vida. Y Alan siempre hace esta pregunta y yo se la hago ya para finalizar el programa. Ajá. ¿Es soltera? Soltera sin compromiso, pero con 3 hijos bellos que los amo. Muy bien, gracias Sandra Muñoz, qué grato poder dialogar con ella, una gran dirigente del Partido Liberal, una mujer que ha luchado mucho dentro de este partido y que hoy pues nos ha contado muchas situaciones que se presentan en este instituto político. Don Fran Gómez. Con el ambiente agradable del sol de las noticias y con esa cobertura nacional e internacional, hemos disfrutado una súper amena charla con la licenciada Sandra Muñoz. Las imágenes más impactantes y sin censura, todas pasan aquí. Somos una ventana a la realidad nacional. Cholusat Sur, el único y más completo canal de noticias con Esdras Amado López.